¿Es bíblico el bautismo de niños? No, no lo es, porque de acuerdo a lo establecido por el Señor Jesús con respecto al bautismo en agua, hay un orden a seguir, hay requisitos, y los niños no cumplen con esos requisitos. En el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 16, el Señor Jesús dijo, «El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». También en Mateo 28, 19, el Señor Jesús dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Vemos que el orden a seguir para que una persona se pueda bautizar es que primero debe ser discípulo del Señor Jesús. Primero debe escuchar su palabra y creer en el Señor y luego bautizarse. Por eso debe ser una persona que ya tiene uso de razón y que está bien de sus capacidades mentales. Debe ser alguien que ya entiende el mensaje de la predicación del Evangelio. En Hechos capítulo 8, verso 12, dice, «Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres». Aquí podemos ver el orden. Primero creyeron el Evangelio que Felipe les anunciaba y el nombre de Jesucristo. Y luego se bautizaban hombres y mujeres. Este pasaje nos deja bien claro que los que habían creído eran personas adultas, los que ya tenían la capacidad para entender y creer. No eran niños. En Hechos 8 del 35 al 38 dice, «Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, «Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mira la pregunta que el eunuco le hace a Felipe, «¿Qué impide que yo sea bautizado?» Y Felipe le responde que el requisito para bautizarse es creer en el Señor Jesús. En Hechos 16, del 30 al 34, encontramos el relato de Pablo y Silas y el carcelero de Filipos. Y dice así, «Y sacándonos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estos versículos son muy usados por los que defienden el bautismo de niños, porque en el verso 33 dice que el carcelero de Filipos se bautizó con todos los suyos, así que los que creen en el bautismo de niños dicen que ahí también había niños y que fueron bautizados. Pero la clave de este relato la encontramos en el verso 34, donde dice, «Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios». O sea que los que se bautizaron fueron los que creyeron a Dios. Y como les decía, los niños no tienen la capacidad de creer en Dios, sino que solamente lo pueden hacer las personas adultas. Hebreos 5, 13 al 14 dice, «Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal». El escritor a los Hebreos nos dice que los cristianos inexpertos son niños, y como son niños, no han alcanzado madurez espiritual, no saben discernir lo bueno de lo malo. Así que nos damos cuenta que la Biblia coloca a los niños en una posición de incapacidad con respecto al conocimiento bíblico. Los llama inexpertos porque no son capaces de entender todavía. Yo no creo que el apóstol Pablo haya bautizado niños durante su ministerio, ni en Filipos ni en ningún otro lugar,
porque leyendo sus cartas me he dado cuenta que el apóstol Pablo pensaba que los cristianos inmaduros eran como los niños. En 1 Corintios 14:20 dice, Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo nos aconseja que seamos como niños en la malicia, que no hayan cosas malas en nuestro corazón, que tengamos un corazón sincero, que amemos de verdad, que perdonemos y olvidemos como hacen los niños, que seamos sin resentimientos, tiernos, humildes, inocentes y sin maldad. Pero nos aconseja que no seamos como los niños en el modo de pensar, sino que seamos maduros. ¿Por qué debemos ser maduros? El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En 1 Corintios 3, del 1 al 2 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Otra vez, el apóstol Pablo nos dice que los que son como niños no son capaces de entender las verdades espirituales. Por eso le decía que yo creo que Pablo no bautizó niños durante su ministerio, ni en Filipos, ni en ningún otro lugar, porque él sabía que los niños todavía no tienen la capacidad de entender el Evangelio porque no tienen uso de razón, no saben discernir lo bueno de lo malo. En otras palabras, los niños no cumplen con los requisitos del bautismo. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que los apóstoles y todos los que predicaban el Evangelio de Cristo no bautizaban a nadie si no había creído primero en el Señor Jesús. En Mateo 3, del 4 al 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esto de que confesaban sus pecados nos deja bien claro que eran personas que entendían el mensaje que Juan el Bautista les predicaba, y al entenderlo se arrepentían de sus pecados y se bautizaban. ¿Cuál era el mensaje que Juan les predicaba? En Hechos 19:4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Vemos que el mensaje de Juan era que se arrepintieran de sus pecados y que creyeran en el Señor Jesús. Era un mensaje para adultos, no para niños. Y cuando dice que confesaban sus pecados, no era a Juan que se los confesaba, sino a Dios, porque solo Dios es el que perdona los pecados. Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Demos por la palabra del Señor que el bautismo de niños no tiene ningún fundamento bíblico, porque para ser candidato a bautizarse, primero la persona tiene que escuchar la palabra del Señor, luego reconocer que es un pecador, arrepentirse de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo y luego cumplir el mandamiento de bautizarse. Un niño no puede reconocer que es pecador, un niño no puede arrepentirse para ser perdonado y tampoco necesita hacerlo porque el Señor Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Mientras tanto, ellos no hayan desarrollado su naturaleza pecaminosa, ellos son herederos del reino de Dios. No necesitan arrepentirse ni bautizarse. Y tampoco pueden hacerlo porque no están en la capacidad de entender la palabra de Dios y de creer en el Señor Jesucristo, que es el requisito principal para recibir el bautismo. Amén.